¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Eternamente. ¿Cómo estás, Karen? Súper contenta, Cata, de nuevamente estar acá. Qué bueno. A pesar de las dificultades. Sí, yo también me siento muy contenta, pero también muy nerviosa. Sí, porque es que hoy vamos a lanzar a Cata al estrellato con este testimonio. ¿Cierto, Cata? Eso dicen por ahí. Les pedimos que antes de comenzar, que estén muy pendientes y si ustedes creen que esto puede servirle a alguna persona, lo compartan, no duden en compartirlo, porque seguramente estos testimonios que se vienen de acá, estos próximos 4 capítulos, van a ser muy edificantes y mucho sobre el tema, sobre el mundo espiritual. Exactamente. Yo estoy lista para preguntas. Listo. Que tú me hagas y respondo, por favor, con decoro, como siempre, ¿cierto? Ok, bueno, les cuento a ustedes que Cata tiene un testimonio que hoy traemos acá súper especial porque antes de su encuentro con Dios, ella hizo y tuvo una búsqueda ardua. Y en esa búsqueda sucedieron muchas cosas. Y yo quiero, Cata, que empecemos por ahí, empecemos por por qué tú tenías sed espiritual y cómo saciaste esa sed espiritual antes de que conocieras del Señor. Claro, mire, hay muchas historias que componen mi historia. Una de esas, si no has escuchado el primer podcast, te invito a que lo escuches, que se llama Del infierno al cielo. Y ahí va a conectar un poquito con lo que hoy quiero compartirles. Que esa búsqueda que mi corazón tenía, no podía encontrarla en lo que me ofrecía el mundo, ¿cierto? Sin embargo, yo creí que sí y empecé a buscar primero en mis relaciones de pareja. Entonces, esto está muy enlazado con el primer episodio porque las consecuencias de esta experiencia que viví me llevaron a buscar en mis parejas algo que yo no sabía que era. Esa seguridad, esa confianza, ese quizás amor que nadie en absoluto me podía dar, incluso ni yo misma me lo podía dar. Incluso, Katica, ahorita que dices eso, nosotras las mujeres tendemos, no sé si eso lo dijimos en los podcasts pasados, pero tendemos a ser más idólatras y yo lo relaciono, puede que me equivoque, pero lo relaciono mucho también con ese pecado original donde el Señor dijo a la mujer que tenía que padecer no solamente a los hijos el dolor del parto, que implica también padecer la crianza, que le duele más a la madre que al padre el ejercicio de la crianza, pero también el desear mucho el amor del hombre, estar como sedienta del hombre, sometida al hombre, y ahí se ve mucho también en las relaciones de pareja de nosotras las mujeres, que empezamos una búsqueda incluso en el ámbito espiritual, muchas veces movidos por el deseo del amor de un hombre. Es como si nos creyéramos diosas, algo así. No, pero más que eso, en cuanto a las relaciones, es como si nosotros fuéramos capaces de hacer cualquier cosa por el amor de un hombre. Exactamente. Y eso me hace pensar en que cuando era pequeña veía las películas y las novelas mexicanas muy famosas. Carlos Eduardo, que era María la del Barrio, sí. Ay, Samantha. Algo así, y eso es ese referente de amor, o sea, como por eso la idolatría, porque llevaba a creer que todo es color de rosa y en realidad en las relaciones todo no es color de rosa. Y a que la felicidad se va a hallar cuando se encuentre una pareja que lo complemente a uno, lo cual en parte es cierto cuando se está llamado a la vocación del matrimonio, y eso nos lo enseña la teología del cuerpo, que aquí lo podemos discutir, pero ningún hombre lo hace a uno más, pero sí lo puede hacer a uno menos.
O sea, Exactamente. cuando uno pone la confianza en esas relaciones. Y cuando tenemos relaciones de uso, de utilidad, más no relaciones profundas de intimidad, y que realmente el otro no es desechable, sino que son relaciones donde se respeta, donde realmente se valora lo que es el ser humano. Entonces ese tipo de situaciones me llevaba a buscar pues yo no fui muy noviera, pero sí tuve unos cuantos donde yo creía, así como tal cual, película mexicana, novela mexicana, de que era lo último, o sea, aquí ya me caso, Romeo y Julieta, y eso me llevaba a desconfigurar toda mi personalidad frente a mi identidad de que quería, porque era muy complaciente, que buscaba en el otro, era porque no me hallaba a mí misma, se me había perdido en sí todo. Incluso mi mamá me decía, es que este no te quiere, este tampoco te quiere, este otro se está aprovechando de ti, pero yo, oídos sordos, y no le ponía atención. Tú dices algo clave, y es que eras complaciente en tus relaciones y que perdiste en cierta forma la identidad, y esto está muy ligado al abandono, a la herida de abandono. Yo, para que no me abandonen, soy capaz de complacer, y generalmente doy con personas que son compláceme, y está ligado tanto al abandono como al abuso, como a la herida de abuso. Entonces, con tal de que esa persona no me abandone, yo accedo a que me abuse en diferentes formas para que se quede aquí al lado mío. Incluso yo conozco casos de diferentes relaciones donde una de las partes termina accediendo a todo tipo de desórdenes en el área afectiva y sexual, con tal de que la otra persona no la abandone, reduciéndose a un completo objeto de placer. Exactamente. Incluso hasta animalesco. Entonces, ¿a qué es capaz uno? ¿De qué es capaz uno cuando tiene esa herida de abandono? Pero cuando eso no llena, ¿qué hace uno? ¿Qué hiciste tú cuando te diste cuenta que todas esas relaciones no te llenaron? Aquí diríamos, bendito desamor que me hizo conocer el amor. Pero antes de eso, buscaste el amor. En muchas... En prácticas. Exacto. Esto empieza con una historia de una ruptura sentimental. Y esta ruptura sentimental es esta persona con la que yo estaba. Primero, estaba en pecado, ¿cierto? Pues aquí no me las voy a dar de santa, pero sí reconozco que cometí un error, pero pues Dios en su misericordia me permitió verlo, porque muchas veces no es posible. Y me fui a vivir con este hombre en unión libre. O sea, estaba pero perdida. Pero yo creía que era el amor. Y me fui a vivir y yo empecé a sentir mucha tristeza. Una tristeza exagerada. Si de por sí mi historia de vida en la adolescencia marcó como mucha sintomatología de depresión por todos los factores que venía cargando, específicamente el abuso, que desconfigura bastante, empecé a sentir muchísima más tristeza, y mi cuerpo sentía desaliento, estaba enfermo, se me venía la sangre porque sí, porque no, y yo no entendía qué era lo que me pasaba, y yo decía, pero ¿qué me estaba pasando? Obvio, ahora entiendo que pues estaba viviendo en una situación irregular, una situación de pecado. Lo cual pasa mucho cuando uno está en pecado, y no tiene que ser precisamente vivir con otra persona en unión libre, pero a mí me llegó a pasar también una sensación de inconformidad, como de vacío, como de angustia constante, pero si yo tengo todo, yo estoy bien, porque siento eso, y es como el alma pegando un grito.
Y ahí es cuando uno intenta solucionar de alguna Ajá. forma. Haz de cuenta que es como si fueses un papel que una envoltura de algún dulce, un chocolate, que tú destapas el chocolate, te disfrutas el chocolate, pero la envoltura la echas a la basura. Haz de cuenta que ese sentimiento de tristeza era más o menos como así, como que estoy siendo desechable, pero pues como en mi deseo de ser amada, yo seguía ahí. Entonces, esta persona me fue infiel, pues digámoslo infiel, porque pues si lo vamos a profundizar, no, o sea... Sí, pero en la relación fue infiel, sí. En la relación fue infiel, sí, y entonces esto para mí fue como, se partió mi historia en dos. Entonces yo quedé desorientada, creía que tenía un proyecto de vida, pero no, y entonces... empiezo... Se te cayó el ídolo. Sí, se cayó. Pero había que reemplazarlo. ¿Cierto? Sí. ¿Y por qué lo reemplazaste? Ay, no. Aquí sí viene una historia que podríamos decir macabra. Lo reemplacé por algo que realmente, pues yo no entiendo cómo llegué allá, pues estaba muy mal emocionalmente, pero me fui a buscar donde no debía buscar. Pero bendita búsqueda. Yo creo que aquí todos están, pero Catalina, ¿qué buscas? ¿Alguna vez les han vendido pajaritos en el aire? Entonces, claro, yo venía, bueno, aparte de eso, antes de contar, me gusta como el suspenso. Y a mí me aterra. Karen, pero calma, que ya vamos. Es que como mi parte sanguínea que quiere todo ya. Sí, es como que, total. Por favor, sigue. Perdón. Pero antes de eso, yo era una mujer muy miedosa. No dormía sola, no dormía con la luz apagada. Yo vivía con mi hermana en una finca después de haber la relación haber terminado, y era muy miedosa. O sea, mi hermana me decía, usted es muy miedosa, y yo, sí, pues ahora lo acepto. Y resulta que una vez una amiga me invita a un evento. Ella me decía que era como una exposición de arte, y pues yo siempre he sido como me he inclinado como al arte, que a visitar un museo, qué sé yo. Y entonces ella me dice, es que sí, es un arte de séptima dimensión, eso te puede ayudar emocionalmente. Ay, Karen, por favor. Sí, un arte de séptima dimensión. Es que nos estamos acordando de lo mismo, ¿cierto? Que yo le dije a Cata, ¿cómo así que de séptima dimensión? A duras penas podíamos, yo nunca pude con la tercera dimensión de las planas esas que nos ponían a hacer en el colegio. De trigonometría y esas cosas así. No, las planchas estas. Ahora esto, que es una característica del mundo espiritual, al margen de la verdad, y es que es muy complicado. Entonces síguenos contando, perdón. Entonces ella me invita y yo le dije, listo, vamos. Y llegamos a un lugar, y entonces ella me dice, no, vas a ver que es súper chévere. Claro, pues yo estaba súper mal emocionalmente, cualquier cosa me iba a servir, cualquier cosa que me hiciera sentir menos dolor me iba a servir. Entonces llegamos allá y ella empieza a hacer un montón de oraciones, o más bien no eran oraciones, sino eran pues invocaciones. Y yo decía como que en un idioma japonés, que realmente ni sabías que, pues porque vos no hablas japonés, o sea, no sé, y en estas cosas se pueden utilizar lenguas antiguas para la invocación de espíritus. Exactamente. Entonces llegó allá y ella empieza a hacer eso, y entonces, pero me explica por un instante que te voy a transmitir la luz y eso te va a hacer sentir muchísimo mejor. Y yo dije como que bueno, pero ella empieza, yo no entendía nada, estaba muy ciega, y empieza, y al final
como del encuentro, yo sentía que dolor como en la parte de la espalda lumbar atrás, y cuando ella hace esta oración y esas invocaciones y demás, yo dejo de sentir disque dolor. Pero eso se convirtió en, haz de cuenta, como una adicción. O sea, cada vez yo necesitaba más, pero no era que estuviera mejor. No era que estuviera mejor. Ahorita explicamos un poquito cómo es que funciona esto, para que lo entiendan mejor. Entonces yo salgo de allí y me voy, y ella, ¿cómo te sentís? Y yo, no, súper genial. Y ella me decía que el arte de séptima dimensión era porque llegábamos más rápido al encuentro con Dios, o sea, que era una séptima dimensión. Y entonces tú pasabas de nivel en nivel, o sea, dimensión 1, dimensión 2, como Mario Bros, no sé cómo funcionó. Como Mario Bros. Sí, más o menos, algo así. Era a medida que tú atraías personas, hagas de cuenta como una pirámide. Si tú tienes más personas, tu alma crece. Ok, o sea, estaba ligado a qué tantos adeptos consiguieras, a qué tantos inocentes atrajeras, y no a la vida de gracia, no a la vida de renuncia, no al amor, a qué tanto amor sintieras por Dios. Claro, entonces yo me metí de cabezas a esto, porque es como si me hubiera envuelto, como si me hubiera... Otra pregunta, Cata, y es, ¿cómo sabías tú que estabas subiendo de dimensión? ¿Qué te hacía como más grande? ¿Cuál era la palabra que utilizaban? ¿Como que eras más grande, un ser más grande Sí, o más de luz? Sí, como que tenías más luz, purificabas, o sea, purificabas tenías tu más alma, poder. Más poder, exacto. ¿Y cómo sabías que tenías más poder? O sea, aparte de que llevabas muchas personas, ¿se sentía algo distinto en ti? No precisamente, pero a ver, al inicio tú vas y te pueden transmitir la luz, al inicio vas, pero para que tú puedas transmitir la luz tenía que utilizar una medalla y hacer una consagración. Un amuleto. Tenía que tener una medalla y tenía que hacer una consagración. Mira cómo es de fuerte esto, porque el enemigo utiliza las cosas buenas y las tergiversa para los que creen que no es importante utilizar imágenes, que no es importante el uso de los sacramentales y todo esto. Si no tuvieran su mística, el mal no los utilizaría también para sí. Y sí los utiliza y mucho, o sea, el tema de los amuletos. Exacto, y en ocasiones mal usa las imágenes religiosas, claro, sí, ¿cierto? Efectivamente, sí. Pero haz de cuenta que esa medalla era como la antena receptora de la séptima dimensión. Ok. Más o menos así, o sea, es como si la medalla fuera la antena receptora que te trae la luz desde el infinito y más allá, pues no sé, realmente. Desde la dimensión séptima, ¿cierto? Que nunca pudiste viajar a la... No sabemos si existe, ¿cierto? A la dimensión séptima. ¿Y qué pasó con esa medalla? Entonces, antes de eso, ella me decía como... No, mira, tienes que consagrarte, si quieres transmitir la luz, es bueno para que lo lleves a las personas cercanas. Entonces yo hice un encuentro de 3 días donde ni siquiera nos dejaban llevar la comida porque incluso la comida la purificaban. Dios mío. Y yo ese día, yo no quería ir, o sea, como que dentro de mí había algo, como que no, pero sí, como que no, pero sí. Entonces había que pagar incluso por hacer esa consagración y yo destapé hasta una alcancía. No tenía plata y destapé una alcancía y me fui para allá, hice este encuentro de 3 días y entonces me impusieron la medalla. Entonces la medalla tenía que ir puesta en el pecho izquierdo todo el tiempo, no se podía tocar con las manos, no, tenía que ser siempre como con un paño y, oh sorpresa,
Como haciendo alusión, aquí pensando yo a las cosas sagradas, por ejemplo, el corporal, todo lo que se utiliza en el momento de la consagración es tan sagrado que muchas cosas se tocan, o por ejemplo cuando se coge la custodia, el sacerdote lo tocas con sus vestidos y no propiamente con sus manos, para mostrar lo sagrado que es. O sea, esto trata también de imitarlos, es una cosa tremenda. Y eso le da a uno la sensación como que, wow, tengo algo muy importante. Exacto, como una réplica de los de los tenis AAA, una réplica, algo así, como que te vendo algo que parece ser bueno, pero en realidad nunca voy a comparar una réplica con unos tenis originales. Entonces nunca puedo comparar este arte con realmente la verdad que se encuentra en la Eucaristía, ¿sí? Entonces yo empiezo a utilizar esta medalla, y al utilizarla, el pecho izquierdo empieza a ponerse mal, empieza a dolerme, a supurar materia, Dios. sangre. Y entonces yo preguntaba, pues esto es normal, y es que sí, eso es purificación. Y yo decía, pero pues o sea, que haga daño al cuerpo, no se supone que se va a obtener bienestar. Entonces empiezo a ir al médico y me mandan exámenes, y absolutamente no tengo nada. Okay. Nada. Es algo que puede pasar, y es que a veces cuando se remueve el mundo espiritual, se puede infundir, el enemigo puede infundir enfermedad en uno, y va uno al médico y no tiene uno nada, biológicamente no se le encuentra nada, y la persona súper enferma. Nosotros nos ha tocado casos donde la persona completamente en los huesos, casi en los huesos, y con cantidad de exámenes y no le encuentran nada, y acabándolo, y es todo a punta de un conjuro, de brujería o algún ente espiritual. Claro, si le abrimos la puerta, pues vamos a estar expuestos a este tipo de situaciones. Y sí, eso me estaba sucediendo. También lo asemejo mucho con las personas que muchas veces les hace falta perdón, y ese perdón se manifiesta a nivel físico, ¿cierto? De un dolor. Por ejemplo, la ira a veces se va mucho a los riñones, se va mucho a el colon. Personas con ira pueden desarrollar muchos problemas, trastornos metabólicos, incluso para que las más curiosas o los más curiosos estudien si quieren. Santa Hildegarda enseña mucho de eso. Las enfermedades están muy ligadas a los vicios. Entonces, como ciertos vicios se enferman tu cerebro, tu sistema inmune, tu sistema nervioso, y cómo los vicios están ligados a la columna vertebral. O sea, los vicios que están representados por demonios se aferran a la persona en la columna vertebral, en diferentes vértebras de acuerdo al vicio. Esto es una cosa súper tesa y induce ciertas enfermedades, o debilita el cuerpo y lo hace propenso a enfermarse de ciertas cosas. Entonces, sí, esto me estaba sucediendo, y yo pues no entendía. Yo empecé a sentirme muy extraña, y esa extrañeza era que yo me sentía poderosa. Es como si yo quisiera quitarle el lugar a Dios, pero interiormente era como algo muy controversial, como que venga, pero es que yo no soy Dios, o sea, ¿por qué me siento así? Y es que el hecho de transmitir esta luz y sentir poder, hacía sí o sí pues que le quitaras el lugar a Dios. Entonces yo llevé a este lugar 2 amigas, entonces todos felices, porque claro, no, así vas a llegar muchísimo más rápido a la 7ª dimensión. Entonces un día, al llevar estas amigas, un día una de las señoras que llevaba no muchísimos años, yo creo que 30, casi una vida entera en esta
práctica, yo la veía, cada vez que la veía, en vez de verla mejor, la veía peor. Y una vez le estaban imponiendo a ella supuestamente la luz, y esta mujer empieza a retorcerse y empieza como a sí, como si estuviera pues literal poseída. Y yo decía, pero qué extraño, pues no se supone que lleva tanto tiempo, pues obviamente todo no es perfecto, pero pues a tal magnitud de sentirse ahogada, de verla como desconfigurada. Entonces eso me empezó como a hacer eco, como que aquí está pasando algo raro, pues no entiendo. Entonces una vez yo quería irme de retiro espiritual y obviamente al tener la medalla había que supuestamente pedir permiso para absolutamente todo. Y yo, pero pues si un retiro espiritual no le hace daño a nadie, ¿qué daño le va a hacer el retiro espiritual a alguien? Es que no tienes que pedir permiso. Y entonces otra cosa más para el canasto de... Que te coartan la libertad. Exacto. Te generan adicción, te coartan la libertad y te dejan peor, te enferman. Sin embargo, no todo es malo, porque yo empecé a tener unos cambios internos, aún estando allá, a tener unos cambios internos frente a mi actitud, mi comportamiento, el ver a las demás personas, y empiezo a tener una reconciliación, digámoslo así, con mi familia, con algunas tías, a pedirles perdón, pero digamos con un grado de inconsciencia, porque pues lo hacía y siento que realmente fue beneficioso, pero no era tan profundo como es recibido desde la gracia. Aquí, como lo aquí veo es ahora. importante aclarar algo, Katica, y es que esa luz en la conciencia no viene del uso de estas medallas ni de estas prácticas, sino que el Espíritu Santo siempre está actuando haciendo contraparte a este tipo de situaciones. Entonces esta se metió en esto y empieza el ángel de la guarda a decir, no se vaya para allá, no se vaya para allá, y ahí es donde empieza la lucha, empieza la conciencia, ve, no está bien, y ahí es cuando uno se siente como que será que sí, será que no, y empieza uno a dudar, porque es el Espíritu el que pone esas dudas en uno, y es el Señor quien empieza a inspirar a que uno haga el bien, para que haciendo el bien uno pueda desligarse, porque es que hacer el bien, optar por el bien, perdonar, eso da libertad interior, y esa libertad hace que uno pueda desprenderse de estas prácticas, porque estas prácticas, cuando uno cae en esto, es porque tiene no solo vacíos, sino también cuentas pendientes que perdonar a los seres queridos, y que trae tanta amargura que uno trata de subsanarla de alguna u otra forma. Exactamente. Entonces empiezo pues como con esto, pero también a generar pues como muchas preguntas a nivel interior, hasta que, y empiezan a pasar muchas cosas en mi casa, mi mamá enferma, hospitalizada, y yo decía, no se supone que esto es para pues como para bien, ¿cierto? Pues obviamente ahí no entendía la enfermedad, el sufrimiento. Entonces ya de ahí me encuentro con un amigo, nos tomamos un café, me encuentro con un amigo. ¿Qué tal si hacemos una pausa acá antes de saber qué fue lo que pasó, y paramos acá y los invitamos a que nos escuchen en nuestro próximo podcast, porque ya estamos sobre el tiempo? Ese testimonio está interesante. Bueno, ¿qué fue lo que pasó con ese amuleto? ¿Qué pasó con tu pecho? ¿Qué pasó de ahí en adelante? Si ustedes quieren saber, vamos a hablar en el próximo capítulo de esto, y vamos a hablar de algo interesante, y es de la nueva era. Vamos a desmantelar esta mentira de la nueva era, lo que implica a nivel espiritual. Si quieren aprender un poquito sobre el tema, los esperamos en nuestro próximo capítulo. Dios los bendiga. Chao, Dios los bendiga.